Bien, 3.10. Un helicóptero militar está en una misión de entrenamiento y vuela horizontalmente con una rapidez de 60 metros por segundo y accidentalmente suelta una bomba y por suerte es desactivada. Pero esta bomba se suelta inicialmente a una altura de 300 metros. Podemos despreciar la resistencia del aire como mencioné en el problema. Entonces comenzamos graficando donde esta línea va a representar la superficie y a una altura de 300 metros de esta superficie pues se encuentra el avión. ¿Sí? Se encuentra el avión donde me menciona que este avión se mueve con bueno, este helicóptero se mueve con una velocidad en forma horizontal de 60 metros por segundo. Aquí le he puesto V sub 0 de velocidad inicial. Además que cuando este helicóptero en un determinado tiempo suelta una bomba y esta bomba pues va a cambiar, ¿no? Cuando es arrojada cambia su posición. De manera que inicialmente esta bomba se encuentra a 300 metros de altura, tanto el avión como esta bomba. Cuando transcurre un tiempo t, ¿qué habrá ocurrido? Que esta bomba pues habrá cambiado su posición porque es arrojada hasta llegar a la superficie, ¿sí? Llega al suelo, por así decirlo, y también el avión pues continúa su trayectoria, su movimiento. Entonces, de aquí puedo decir algo interesante, que en esta trayectoria de esta pelotita se da lo siguiente, se da en un tiempo t, además que voy a comenzar trazando un sistema de coordenadas el cual tengo que guiarme. Y ese sistema de coordenadas por simplicidad lo voy a poner de esta forma. Para la derecha está el eje x positivo y para abajo está el xy positivo. Para arriba sería y negativo y para la izquierda sería x negativo. Entonces de aquí menciono lo siguiente también. Eh, este, este helicóptero inicialmente estaba en una posición y sub 0 y cuando esta bomba cae lo hace a pues cae hasta una posición Y, que desconozco, pero partió inicialmente de una posición Y sub 0. Entonces, la altura de este helicóptero respecto a la superficie sería 300 metros, que de otra manera se puede escribir como Y menos Y sub 0, la coordenada final menos la inicial, que son 300 metros. Entonces, de aquí menciono lo siguiente, voy a hacer un análisis de su velocidad, aceleración primero en el eje X y luego en el eje Y, siempre considerando que nuestro sistema de coordenadas está trazado de la siguiente manera. Entonces, de aquí menciono en X, tú dices, en X no hay una aceleración, puesto que solamente tiene velocidad en forma horizontal por dato de problema, así que no presenta aceleración, pero sí presenta una velocidad en X. Entonces, este V sub 0 pasa a ser un V sub 0 X, solamente por la notación, que está para diferenciar que está en el eje X. Y además me dice que en el eje Y, bueno, ¿qué ocurre en el eje Y? Que presenta una aceleración de 9,8 metros por segundo. En el problema anterior esta aceleración la consideramos negativa, pero ahora porque nuestro sistema de coordenadas es positivo, era hacia arriba, el Y en este caso. Bueno, en ese caso. Pero en este caso puedes ver que el Y está apuntando hacia abajo. Y como la gravedad por forma natural apunta hacia abajo, es que la gravedad en este caso es positiva. Bien, entonces continúo. La velocidad en Y, pues la velocidad con la que parten al ser soltada esta bomba es de 0 metros por segundo. Y pues la altura a la que se encuentra, Y menos Y sub 0, sería 300 metros. Entonces, me pide para el apartado A qué tiempo tarda la bomba en llegar al suelo. Entonces me pide el tiempo que demora esta bomba desde que se ha soltado hasta tocar la superficie. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué expresión me ayuda? La siguiente. Vamos a analizarla en el eje Y porque queremos el tiempo. Entonces, Y menos Y sub 0. Conocemos el Y sub 0, conocemos el V sub 0 en Y, conocemos la aceleración en Y podemos hallar el T. Entonces, ¿cuánto sería Y menos Y sub 0? 300. Reemplazamos el V sub 0 en y la aceleración en Y. Bien, de aquí puedo despejar el T y voy a calcular que el tiempo vale 7,82 segundos. Por ser un tiempo al cuadrado, pues vamos a sacar dos valores, positivo y negativo. O bueno, positivo. Bueno, positivo y negativo en este caso sí. Pero tomamos el tiempo positivo porque tiempo negativo no tiene sentido. Es algo ilógico. Entonces me quedo con el tiempo positivo, que sería de 7,82 segundos. Y entonces respondí al inciso A. Ahora por el B. ¿Qué distancia horizontal viaja mientras cae? O sea, esta bomba, ya analizamos su altura, ahora me pide qué distancia horizontal. Me pide esta distancia. Y como estoy trazando este sistema de coordenadas, digo, esta bomba inicialmente estaba en una posición x sub 0 y se ha desplazado hasta una posición x, que sería como su posición final. Entonces, ¿cómo voy a hallar esta distancia horizontal? Sería x menos x sub 0. Esa sería la distancia.
Y la expresión que me ayuda a calcular sería esta expresión de aquí, la siguiente. Entonces, conozco la velocidad sub 0 en x, que vale 60. Conozco la aceleración en x, que vale 9,8, perdón, vale 0, ¿sí? 0. Por tanto, de aquí le digo lo siguiente. El tiempo, de aquí lo acabo de hallar, en este dato inicial de aquí, 7,82 segundos. Entonces lo reemplazo y me queda que pues la distancia horizontal mientras cae ha sido de 470 metros. Entonces ya respondí el apartado B. Ahora para el apartado C me pide obtenga las componentes horizontal y vertical de su velocidad justo antes de llegar al suelo. Bien, entonces tú dices aquí, eh, tú dices, aquí ya me quedé con el tiempo de 7,82 segundos. Ahora, para hallar las componentes de la velocidad horizontal y vertical de su velocidad, menciono lo siguiente. Cuando esta bomba ha sido soltada, ¿qué ha ocurrido? Pues que cuando está a punto de caer tiene dos componentes. En X, perdón, en X sería así. Aquí en X, aquí me confundí. Aquí sería en X y aquí sería en Y. Por tanto, tiene dos componentes. Ahora, debo hallar cuánto vale cada componente. ¿Y qué expresión me ayuda a eso? Pues la siguiente, para X y también para Y. Conocemos la velocidad sub 0 en X, que es la velocidad inicial. Conocemos la aceleración en X y también el tiempo. Conocemos también la velocidad inicial en Y, la aceleración en Y y el tiempo. Voy a resolver para X, reemplazando los valores, y tendría un valor de 60 metros por segundo en X, y en Y sería un valor de 76,6 metros por segundo. Ahora, estas son las componentes de la velocidad, pero recuerda que aquí, bueno, aquí es positivo, porque nuestro eje Y está hacia abajo, por eso es positivo, la velocidad en Y. Entonces, de aquí, ¿cómo puedo escribir mi vector velocidad en función de estas componentes? De la siguiente manera. El vector velocidad es igual a velocidad en X en dirección Y más velocidad en Y en dirección J. Aquí sería 60Y más 76,6 J. Bien. Ahora, esto no me lo pide, no me pide lo que voy a hacer a continuación, pero lo voy a calcular. Voy a calcular la magnitud de la velocidad, que sería la rapidez. Entonces la rapidez sería la raíz de cada componente al cuadrado. Y eso me da 97,30 metros por segundo. Además que también voy a calcular pues, el ángulo que forma este vector velocidad con la horizontal. Entonces de aquí aplico la tangente es igual a la componente en Y sobre la componente en X. Y esto me da un valor aproximado, ya aplicando tangente inversa a ambos lados, me queda que el ángulo vale 51,93 grados. Entonces, quién sería este ángulo y esta velocidad? Pues de la siguiente manera. Sería este vector velocidad que forma un ángulo de 51,93 grados, que sería en este caso el alfa. Y lo dibujo de esta manera porque recuerda que nuestro sistema está puesto de la siguiente manera. Bien, ahora me pide para el apartado de graficar en las gráficas posiciones en X y en Y versus tiempo y en velocidades en X y en Y contra el tiempo. Entonces tú dices, me quedo con estas expresiones que son las que me van a ayudar a graficar y para el caso de la posición X versus tiempo, en la primera solamente tengo que dejarlo todo en función de X y de T. Por tanto, reemplazo todos los valores menos el tiempo. Para el caso de Y igual, reemplazo todos los valores conocidos menos la Y y el tiempo. Para el caso de velocidad en X y velocidad en Y igual, reemplazo esos valores menos el tiempo. Para el caso de X de la primera ecuación, tú sabes que el X sub 0 vale 0. La velocidad sub 0 en X vale 60. Por el tiempo vale t, más un medio de la aceleración en x que vale 0, por el tiempo cuadrado sería 0. Eso sería para la primera. Para la segunda es muy similar, ¿sí? Sería un medio de 9,8 por t cuadrado. Ahora para la velocidad en x sería 60, claro, porque aceleración en x por tiempo sería 0, puesto que la aceleración en x tiene un valor de 0. Bueno, sería 60. La velocidad en y sería 9,8 t. Bien, ahora voy a graficar estas de aquí, estas cuatro, que serían de la siguiente manera. Bien, la primera sería, pues aquí está esta gráfica, voy a marcarlo, esto va a ser una gráfica tiempo y el tiempo t versus x, y tú sabes muy bien que esta x igual a t me representa la ecuación de una pendiente, por tanto esta sería su ecuación, ¿sí? Una recta. Ya pueden tabular, pueden hacer lo siguiente, pero pueden tabular, pero a priori esta sería su gráfica. Bien. Además, para el caso de y, sería de la siguiente manera. Voy a colocarlo acá para nunca olvidarme. Aquí sería pues tiempo versus el y. La y, aquí está, la y. Y tú sabes que esta ecuación te representa la ecuación de una parábola. Bien, parábola. Pero, aquí hay algo muy importante. Inicialmente mencionamos que la coordenada y sería hacia abajo.
Por tanto, voy a mantener ese orden, ¿sí? Por tanto, ¿cómo me quedaría esta parábola? Me quedaría así, más o menos de esta manera. Una parábola. Sí, esto lo hago por seguir el orden que hice al inicio, tanto de X como Y, de mi sistema de coordenadas. Ahora, para la velocidad en X, ¿cómo sería? Pues simplemente sería una recta, puesto que esta es una función constante, v sub x igual a 60. Entonces aquí sería, de nuevo, aquí sería t, aquí sería v de x. La función sería 60. Quiere decir que en todo momento su velocidad va a ser constante, o sea que no presenta aceleración. Ahora la tercera que sería el tiempo versus su velocidad en y. ¿Y esto cuánto sería? Pues sería, bueno, sería una recta, ¿sí? Una recta con pendiente positiva, porque esta es la ecuación de una recta. Y como digo, pueden tabular, pero aquí podemos decir algo muy importante, que la aceleración, aquí sí hay una aceleración, puesto que la velocidad está cambiando linealmente. Bien, entonces continuemos. Ahora, para el apartado final me dice, ¿dónde está el helicóptero cuando la bomba toca tierra? Si la rapidez del helicóptero se mantuvo constante, entonces tú dices aquí, ¿dónde está el helicóptero cuando la bomba toca la tierra? Pues nota que como ambos han partido de una misma, han sido soltados en un mismo tiempo, su velocidad en X no ha cambiado. Miren, su velocidad en X no ha cambiado, porque cuando este llega al punto de su velocidad en todo momento va a ser constante en el eje X, no va a cambiar. Igual para el helicóptero, su velocidad en X no va a cambiar. Por tanto, podemos decir que en X ambos se encuentran a la misma distancia, ¿sí? De este sistema de coordenadas. O sea, de alguna manera decir que estos se encuentran alineados, ¿sí? Alineados respecto, respecto a este eje Y, que sería la distancia que recorre en X. Bien. Además que, como digo, su velocidad en X sigue siendo la misma. Ahora, me dice si la rapidez del helicóptero se mantuvo constante. Sí, en el caso de X se mantuvo constante, pero en el caso de Y ha variado.